Hola, muy buen día a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Fernando Narváez, psicólogo de Camposanto Metropolitano y de la Unidad de Apoyo Emocional Espiritual UNAMI. Hoy estamos con un tema muy interesante que tiene que ver el infante y el duelo, en conmemoración a este mes, que es el mes de los chicos. Aquí nos acompaña Edwin Alonso, también psicólogo, colega de nuestra unidad, y vamos a tratar de conversar un poco de qué manera ellos viven este proceso. Entonces, Edwin, ¿vos cómo ves la perspectiva y el concepto del niño en función de los procesos de duelo? Bueno, un saludo a todos. Es importante antes de comenzar a abordar este tema del proceso del duelo, es darnos una pequeña apertura a qué significa el ser niño, cuál es la noción sobre esta etapa pues de la vida, ¿no? Podríamos hablar lo que es como la primera etapa del desarrollo pues, de todos los seres humanos, ¿sí? Que normalmente se da desde el nacimiento y se empieza a construir desde los primeros espacios de conciencia en los que ese pequeño ser o ese pequeño sujeto pues comienza a identificarse o a relacionarse con el mundo que le rodea. Hay unas etapas, sí, que se tienen que ir atravesando y que naturalmente van a impactar en el cómo más adelante ese niño se va a relacionar con el concepto de la vida y naturalmente en cierto momento el concepto de la muerte. Entonces es muy importante comenzar a definir esas etapas, ¿sí? Podríamos hablar por encima de que en cuanto a edades o cronológicamente se podría hablar que desde los 2 a los 5 años es donde empieza pues ese estado de conciencia a generarse, y aunque esto está muy sujeto a los cambios culturales de cada época, se podría hablar de que la etapa de la infancia está alrededor de los 2 años de edad hasta más o menos podríamos ponerle entre los 12 o los 13 años, que ya podría hablarse de la adolescencia. Entonces es muy importante comenzar a definir qué es el niño, ¿no? ¿Qué es el infante? Entonces no sé qué opinión tenga Diego sobre esa construcción. Vamos a un concepto del niño desde una conciencia psicoafectiva. Se entiende que el niño es aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. Entonces, tenemos que también partir del concepto sociocultural y cómo de alguna manera los niños son considerados para la sociedad. Y es importante definirlo, porque si tú te pones a mirar qué tipo de calidad tienes los chicos hoy en día en función de todo lo que pasa en nuestra sociedad y qué impacto genera a nivel psíquico todas aquellas cosas que tienen que experimentar por primera vez y que tal vez no han tenido la herramienta para poder abordar. A nosotros nos pasa mucho cuando empezamos a atender un paciente particular en nuestra unidad y uno se da cuenta, Edwin, que muchos de ellos vienen con situaciones problemáticas desde la misma infancia. Entonces es ahí donde uno da cuenta de que una persona que no ha desarrollado una infancia afectivamente positiva, con respeto, con presencia de padre, madre, por la posibilidad de estudiar, de tener ciertas oportunidades, porque el niño es vulnerable. Si nos remitimos al concepto de que aún no gozan de autonomía, entonces muchas personas llegan a la adultez y se dan cuenta de que gran parte de las problemáticas emocionales vienen desde la misma infancia. Sí, naturalmente hay que tratar como de definir ya dos aspectos, ¿no? El aspecto de lo que es el niño en torno a una cronología de vida o a una edad, ¿sí? Y algo que me parecía muy importante como abordarlo aquí en este espacio, sobre un concepto que es cuál es la conciencia infantil, ¿no? Cuál es la conciencia o cuál es el desarrollo psicológico que los niños tienen
y sobre lo cual pues damos esa categoría del niño, ¿no? Es muy importante tener presente de que los niños podríamos verlo desde dos perspectivas. Son seres o son sujetos que manejan un grado de conciencia un poco más puro, un poco más o menos contaminado pues por estas situaciones de los medios culturales, ¿no? Entonces es también preguntarnos, y no sé qué percepción tengas vos de este concepto de la conciencia infantil, cómo podríamos definir al niño en términos psicológicos propiamente. Ok. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que hay una especie de ingenuidad. Son personas que están en constante aprendizaje, desarrollo físico. El niño, cada día que pasa es un día significativo y es un día importante en todas las áreas, ¿no? La afectiva, la familiar, en la sociocultural. Entonces, ¿cómo el niño empieza a ver el mundo? ¿En qué momento el niño sabe discernir entre lo que es bueno o es malo? Si nos remitimos a esa primera etapa, los chicos se comunican por medio del llanto, y el llanto se convierte en la forma de ellos llamar la atención para que la mamá o el papá sepan que está pasando algo. Esa es la primera forma de lenguaje que existe en ellos. Ya luego evoluciona al señalar, ¿cierto? Al pensar, hablar, digamos, a comunicarse por medio visual. Entonces, me parece a mí que hay un gran impacto también en cómo está la psicología de los padres y el estado mental, que de alguna manera son ellos quienes finalmente forman al chico. Entonces muchos padres, me ha pasado, Edwin, no sé si a vos también, dentro del trabajo terapéutico, vienen y me dicen: venga, arrégleme este niño, está rebelde, no hace caso, no hace tareas, y pareciera como que el problema es el niño, pero cuando uno va a entrar a analizar, uno se da cuenta que es inclusive las mismas dinámicas de la familia la que evidentemente afectan y generan de cierta forma la problemática. Yo siempre digo que los niños son personas que están en formación, y la primera escuela de la vida es la casa. Entonces, claro, la ingenuidad en principio está marcada porque ellos quieren devorarse el mundo y conocer todo lo que hay a su alrededor, pero también entra en juego la dinámica de los límites y la manera en cómo también los padres los forman. ¿Vos cómo ves esa perspectiva? Bueno, mira que de pronto yo difiero de pronto en torno al concepto de la ingenuidad, y más bien lo veo como una cuestión de pureza, ¿no? El niño es más puro mientras no se esté contaminando tanto con el mundo. Y lo pongo en términos de contaminar porque podemos verlo como un ejemplo, ¿no? El río en su nacimiento es cristalino, está lleno de vida, está lleno de unas conciencias pues que permiten una relación sana con el mundo, pero a medida que el río va pasando, sí, que se va acercando a las ciudades y que va llegando, digamos, a su destino final, que es el mar, pues el río se ensucia, se ha contaminado. Entonces de pronto esa noción de la ingenuidad también mirarla como una cuestión favorable a partir del niño, porque el niño en su inocencia que le denominamos nosotros los adultos, y en esa ingenuidad tiene una capacidad de creatividad, ¿no? Yo creería que de pronto la parte del niño en esa etapa es una etapa de mucha creatividad, de una conciencia que se está aprendiendo a relacionarse con el mundo, ¿sí? Y que pues también nos lleva a este tema pues que vamos a abordar en este momento sobre el duelo, ¿no? Sobre cómo el niño en esa etapa de esa conciencia, y no lo hablemos en términos de conciencias superiores o inferiores, sino de conciencias diferentes, pues el niño puede percibir el duelo. Finalmente uno tiene que entender que, como lo estabas mencionando, es una etapa de aprendizajes, ¿no? De aprenderse a relacionar con el mundo que le está rodeando
de cómo recibe unos estímulos, ¿sí? Una educación por parte de sus padres, de sus mentores, y finalmente eso va construyendo los adultos del mañana. O sea, el niño es el estado inicial que todos tenemos que trascender y de cierta forma elaborar esas etapas. Ahora bien, pues relacionándolo con el tema del duelo, vos, Diego, ¿cómo has vivido pues la experiencia del abordaje en el duelo en los niños, ¿no? De cómo enfrentar al niño, ¿sí? En medio de su realismo mágico, de su pensamiento mágico, ¿sí? De su pensamiento tan puro, cómo relacionarlo con ese tema de la muerte, que es quizás uno de los temas más densos que a nivel cultural y de la humanidad pues nos conflictúa tanto. Entonces, digamos que eso nos remite a pensar cuáles podrían ser los primeros duelos que un chico puede experimentar, ¿no? Y estaremos de acuerdo que el primero es nacer. Total. Y tal vez no tengan, digamos, el nivel de conciencia, nací, no, o sea, pero si ustedes se ponen a mirar y a observar, nacer es doloroso, no solamente para la mamá. Por primera vez tú ves la luz del día, por primera vez te tocan tu cuerpo, que por los que habrán tenido un hijo sabrán de que la piel de un bebé es súper delicada. Les cortan el cordón umbilical, eso debe ser doloroso, ¿verdad? ¿Sabes, Edwin, cómo un médico se da cuenta que el niño está bien cuando nace? Que el niño llore. Si el niño llora es porque el niño nació de la mejor forma, ¿no? Ese es el estímulo que nos da cuenta de que él está vivo. Increíblemente, la vida empieza con una pérdida. ¿Qué pierde el niño? Pierde esa zona de confort y esa zona de seguridad que da el cuerpo de su madre. Pero ahí es donde entra la dinámica misma del duelo y la regla de oro del duelo. Detrás de toda pérdida hay una ganancia. Entonces el niño pierde esa protección única y ese vínculo único que lo hace un solo ser con su madre. Pero ¿qué gana el niño? Su independencia, respirar por sí mismo, tener la capacidad de ser, al menos en ese momento, un ser autónomo. Entonces, eso es lo que a veces uno no se da cuenta, de que de pronto uno visualiza los duelos como algo malo, pero también podríamos decir que hay duelos que son necesarios y que te forman y que te permiten a ti crecer, ¿sí? Entonces, hablando de los duelos infantiles, Edwin, ¿qué otros duelos ves en los chicos a primeras etapas de su vida? Bueno, indudablemente mencionas algo muy puntual para continuar de pronto el derrotero del espacio, es que el duelo de por sí siempre trae consigo una ganancia, ¿no? Es una dualidad que tiene que aprenderse a llevar en equilibrio, porque es muy valioso, sí, tener presente que los duelos son espacios constantes de crecimiento y de desarrollo. El hecho de que en el nacimiento, por eso son 9 meses de gestación, ni un mes antes ni un mes menos, ¿sí? Porque finalmente es el espacio indicado en el que el cuerpo, por función de su equilibrio, sí, pues obliga a desprenderse de algo que ya no nos sirve, ¿sí? Por obvias razones. Entonces es muy importante tener esa noción de que en esta primera etapa de conciencia tan pura, que podríamos denominarla, en la que está viviendo el niño, sí, que está aprendiendo a relacionarse con el mundo, no sé si de pronto a ese punto ya haya una conciencia como tal o una estructuración como tal de que el niño está afrontando ese duelo desde conceptos simbólicos, pero sí es desde una sensación física. Naturalmente, mientras vamos creciendo, van cambiando las cosas, vamos perdiendo, y yo lo voy a tratar de ejemplificar para no irme tan profundo en un duelo muy sencillo que todos vivimos,
ese duelo que todos le vivimos a esa camiseta que nos gustaba o a esos zapatos que nos gustaban, que después de cierto momento ya no nos quedan bien. Sí, esos zapatos cuando yo calzaba 37 que me gustaban mucho, pero ahora que calzo 40, pues no me los puedo seguir poniendo porque naturalmente ya no van con lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Entonces, naturalmente los niños están expuestos a esas pérdidas por crecimiento propio, por el desarrollo propio de su etapa, de su vida, y también porque la cultura pues nos obliga a movilizar algunas cosas y a cambiar algunas cosas, pero creo que la conciencia de saber que crecemos en los duelos es muy importante, y podríamos hablar que después de ese duelo inicial que estás manifestando está ese duelo del destete. Sí, cuando ya el niño no puede, la mamá no puede seguir lactando al niño. Incluso vemos cómo el excederse en esa lactancia también tiene sus cuestiones negativas, ¿no? En el desarrollo, en la crianza, incluso a nivel fisiológico. Entonces están esos duelos que son simbólicos y que muchos hemos atravesado de cierta manera, hasta que llega ese punto al que quiero como también preguntarte algunas cosas. Llega ese punto en el que ya tenemos una capacidad de enfrentarnos, ¿sí? De forma mucho más racional a las pérdidas, ¿no? Cuando ya la pérdida nos duele no solamente a nivel fisiológico, sino ya a nivel simbólico, a nivel de nuestra parte psicológica. Supongamos, no tendría en este momento el dato puntual en qué punto uno llega a hacer memoria, aunque es muy relativo, ¿sí? Pero por ejemplo, en cómo en ciertas etapas ya de nuestra vida, pongámoslo en términos entre los 3, 4, 5, 6 años, cómo el niño ya percibe esa temporalidad y ya cómo el niño se relaciona con la muerte. Desde la experiencia tuya, Diego, ¿vos cómo ves ese enfrentamiento ya a esa cuestión de la muerte en los niños de esas pequeñas etapas, de esas primeras etapas, ¿no? ¿Cómo crees que un niño está percibiendo ya la muerte en esos momentos de su vida? Bueno, pues para basarnos, digamos que hay dos posibles respuestas. Creo que pueden ser complementarias, digamos, a tu pregunta. Si hablamos de la percepción de pérdida, yo creo que los chicos desde muy pequeños la pueden tener. El niño se da cuenta cuando la mamá se va, y el niño sabe muy bien cuando lo está cargando otra persona que no es la cuidadora principal. Entonces digamos que en ese momento ya el niño sabe que no está la persona principal, que está a su cuidado, porque los niños también desarrollan, digamos, el sentido del olfato, de la percepción, del tono de voz, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la medida que el niño va, mira, digamos que la red neural está en su apogeo en la infancia. Y en ese momento el niño es como una esponja que está en la capacidad de recibir todo tipo de aprendizaje. En ese sentido, es ahí donde yo insisto en lo que dije al principio. ¿Será que existe el manual para ser papás? ¿Cuál es la manera adecuada para que un papá sepa orientar y guiar a su hijo para que sea tolerante? ¿Qué pasa cuando el niño hace el berrinche, cuando le quitan algo? Y el papá, para evitar el berrinche, cumple sus cometidos. Entonces ahí es donde empieza el concepto de pérdida, porque uno a veces piensa de que lo mejor es que el niño no llore y dárselo todo para que de cierta manera el niño no se vaya a entristecer o no se vaya a frustrar. Entonces la respuesta a tu pregunta es un depende, porque si los padres son conscientes en cuanto a lo que tiene que ver con la formación del chico, tiene que haber ciertos límites. Todos los niños en principio se sienten los reyes del mundo, porque tienen todo a su mano, porque son los príncipes, los privilegiados. Obviamente no voy a hablar en generalidades, pero digamos que se escucha más este tipo de situaciones, ¿no? Entonces,
la conciencia de pérdida y la tolerancia ante la pérdida también depende mucho de qué forma sus tutores, sus padres orientan la situación y de qué manera acompañan al niño a que aprenda de alguna manera también a perder. Porque si vos te pones a mirar, una de las primeras introducciones a la sociedad es el juego. Y uno nota, Edwin, que hay niños que no saben jugar porque no siguen la regla, no siguen la norma. Entonces, yo sé que la pregunta que tú me haces es una pregunta muy concreta, pero es que tiene como tal una profundidad que hay que ver de qué manera el niño puede, digamos, empezar a introducirse a la pérdida. Y si hablamos de la muerte, pues evidentemente es algo que tiene una connotación mucho mayor. Pero dime tú, ¿cómo ves el tema de los chicos antes de responder la gran pregunta sobre la muerte? Yo quiero escuchar tu opinión acerca de tú cómo ves el no en los niños. ¿Y tú cómo ves el tema del denominado berrinche, la pataleta, en función de cuando el niño se le niega lo que el niño quiere o desea? Eso podría ser una pérdida también, no tangible, pero sí intangible. Entonces, dime tú si crees que eso tiene que ver también con la formación del concepto de la pérdida y por tanto el de la muerte. ¿Cómo ves los noes de los niños en su infancia? A ver, digamos que esto no y es como una salvedad que uno tiene que ser como psicólogo o tiene que estar constantemente haciendo como profesional en todas las áreas que se relacionen con el ser humano, ¿no? No son generalidades, bien lo mencionabas allí, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta una serie de factores culturales de cómo cada generación vive estos procesos del relacionarse con el mundo que le rodea, ¿no? De cómo anteriormente ese concepto que llamábamos berrinche o la rabieta, la pataleta del niño tenía una forma de abordarse muy distinta, muy diferente, ¿sí? Y cómo hoy día ese concepto de cómo abordar el berrinche se elabora de otra manera, ¿no? Anteriormente, si uno estaba viviendo la pérdida de un juguete, ¿sí? Y uno manifestaba esas emociones, la actitud del padre era el regaño o como decimos nosotros en el tema psicológico, castrar, ¿no? Como poner una barrera allí, un límite innegociable. Sin embargo, hoy día vemos que los padres tienen esa actitud más hacia la negociación, sí, pero no una negociación que genere unos espacios de conciencia sanos para el niño, sino en los que se vuelve casi como un chantaje, ¿no? Y eso naturalmente va a incidir en cómo el niño aborda la pérdida, ¿sí? Desde algo que es fundamental en todo proceso del duelo, que es romper la negación. ¿Sí? Si desde pequeños el niño no está asumiendo ese proceso de entender que algo ya no es como él quiere, ¿sí? Eso va a derivar que el día de mañana, cuando esa persona tenga su pérdida o viva una pérdida en torno a lo que sea, pues naturalmente va a generar un malestar, ¿no? Por eso de pronto en ese proceso de la crianza, de pronto seguramente alguien de los que nos escucha es padre o está bajo o tiene la tutoría pues de algún niño, ¿sí? Es siempre estar en un constante ejercicio consciente de lo que se está haciendo, de cómo las acciones que hoy se toman tienen unas repercusiones quizás en el mañana, sí, unas consecuencias naturalmente, y mucho más en esta etapa de conciencia tan pura como la pueden tener los niños, ¿no? Porque ahora dentro de esta elaboración del duelo pues también vamos a tener en cuenta o tengamos en cuenta los factores culturales, sí, y los factores de edad cronológica en los que el niño se desarrolla, ¿no? No es lo mismo un duelo a los 3, 4, 5 años que un duelo ya a los 9 o 10, que hay una conciencia. Y aquí tengo una pregunta que me la hacen mucho los pacientes, ¿sí? O una reflexión que hacen mucho es que a veces no saben si es mejor que el niño tenga la pérdida muy pequeño,
¿sí? O la tenga cuando tenga, o sea, más, tenga la madurez, entre comillas, de asumir la pérdida. Porque yo dentro de lo que he podido como entender, el niño tiene una capacidad muy creativa, ¿sí? De cómo abordar los duelos. Quizás eso que llamamos berrinche y ese tratar de entender el no, en los niños es mucho del momento, ¿no? El niño te hace la pataleta, te reniega, pero se queda como allí. El niño es capaz de, sí, claro, el niño es capaz de más adelante elaborar de su forma o de su manera ese proceso, ¿no? Entonces el niño, creo que por su condición, ¿sí? Y ojo, condición no es algo malo, sino por su capacidad de relacionarse con el mundo, podría decirse que tiene una sagacidad, ¿sí? O una virtud para poderse desarrollar un poco más fácil ante la pérdida, ¿no? Entonces, aquí me viene una pregunta, Diego, ¿vos qué pensás, de acuerdo a tu experiencia como profesional, frente a esta afirmación que hacen muchos padres, ¿no? Que a veces como que es mejor vivir la pérdida estando muy niños, estando muy pequeños, para no tener o para no asumir tanto la realidad de la pérdida, del dolor? Bueno, como cada pregunta, pues depende, ¿no? Muchas cosas, pero para responder concretamente la pregunta, la conciencia de muerte que tenemos nosotros, como tal, de una pérdida de no retorno, de que no va a regresar, más o menos se genera desde los 7, 8 años. A algunas personas, de pronto les pregunto a nuestros oyentes, ¿recuerdan el día que se dieron cuenta que la muerte existe? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Seguramente pensaron en sus padres, ¿verdad? O en alguna mascota, o en alguien, o en una persona importante, o en la pérdida de sí mismo, ¿no? El caso es que si hay algo muy claro, y creo que esto nos da la posibilidad de hablar de un concepto también muy interesante, es que es real que los chicos tienen la capacidad de elaborar los duelos de forma más diligente que los adultos. Y es porque, como decía Edwin, dentro de su estado de pureza, la que yo llamé un poco de ingenuidad, pero pues vale también el concepto, ellos se adaptan más rápido en los contextos. Usted coge a un niño de 7 años y se lo lleva para Estados Unidos y el niño le aprende el inglés en 6 meses. Porque su red neural está en total desarrollo. Pero si nosotros nos vamos para Estados Unidos, ¿será que cogemos el inglés en 6 meses? Entonces, ¿eso de qué habla? Cuando uno entra al colegio, no sé si recordabas cuando entraste al colegio o el jardín infantil, uno se hace amigo de todos el mismo día. En cambio, uno de adulto como que se empieza a llenar de inseguridad. Y usted en la calle jugaba con el niño sin conocerlo. Entonces, si nos vamos a ese concepto, el niño se adapta más fácil a las realidades y puede abordar. No quiere decir que no le duele, por supuesto que le duele. Pero la concepción de la pérdida me parece a mí que tiene el mejor manejo en función de su adaptabilidad y en función de, como tú muy bien decías ahora, que uno se tiende a contaminar mucho con el contexto externo. Y ahí es donde empiezan a generarse las dependencias. Los vínculos dejan de ser afectivos y se convierten en vínculos dependientes. Entonces, todos transitamos, o la gran mayoría de nosotros transitamos, y eso tiene que ver mucho también, y este es un concepto que te pongo en la mesa, mi hermano, es cómo inconscientemente la sociedad minimiza a los niños. Cómo la sociedad se encarga de sentir que los niños no son capaces, que qué pesar el niño, que si lo regaño entonces va a sufrir, que si se portó mal entonces es muy dura una consecuencia, que el niño no es capaz, y entonces le ocultan la muerte.
¿sí? O les esconden la situación o no los llevan a la sala de velación porque si no el niño va a sufrir, ¿no? Y sin darse cuenta le están quitando un derecho. Y si tú tratas de esconderle al niño las realidades de la vida, pues en algún momento el niño va a tener que enfrentarse a ellas. Y tú no vas a poder estar ahí porque el niño va a tener su originalidad y su naturaleza. Es que el niño va a ser independiente y va a ser luego un adolescente y va a conocer amigos y luego va a entrar a la universidad y tú no vas a poder estar todo el tiempo viendo qué es lo que hace o no hace. Entonces esa burbuja se revienta. Se revienta y básicamente el niño va a tener que ver también un poco lo cruda que es la vida. Entonces, para mí, te lo pongo en la mesa, Edwin, la sobreprotección es un tipo de maltrato, hermano. Y algunos padres piensan que coartarlos y cuidarlos en exceso es la mejor forma de educarlos y no los están dejando ser. Desde la experiencia con padres, eh, yo he logrado percibir que muchos de ellos, sin darse cuenta, minimizan las capacidades y la potencialidad que tienen los niños. Entonces, los empiezan a encerrar en una especie de burbuja protectora, como si fuera un escudo ante la sociedad corrompida y contaminada. Entonces, pues en ese sentido, claro, uno no quisiera que sus hijos sufrieran y que pasara por cosas malas y que uno quisiera que la infancia del niño fuera la mejor del mundo, pero esa minimización básicamente genera de que el niño empiece a ver la realidad de las cosas de una forma mágica, de una forma en donde no corresponde necesariamente a la crudeza de la vida misma. Entonces, en esa perspectiva, a los niños no los llevan a la sala de velación o muchos padres prefieren no hacerlos pasar por el momento de la pérdida del ser querido porque piensan que van a salir muy afectados. Y también es una realidad que los padres tienden a proyectar muchas cosas propias en sus hijos, ¿no? Entonces mis temores, mis miedos, mi angustia, yo se las traslado a mi hijo de una forma inconsciente. Y sin darme cuenta, el niño se vuelve miedoso, el niño se vuelve ansioso. Y uno va a ver, y pregúntense a ustedes, ¿qué tantas cosas de sus vidas, de sus formas de reaccionar a ciertas cosas, de su tristeza, irritabilidad, de su genio, están relacionados con sus papás? Algunas, ¿verdad? Porque ellos son, la casa es la primera escuela de la vida. Y ahí es donde uno aprende muchas cosas. Entonces, para seguir con esta pregunta, Edwin, yo básicamente veo que a los niños hay que hacerlos partícipes de todo este tipo de eventos. Y uno no tiene que tener miedo de que los niños lloren o que les dé tristeza, porque es que la vida tiene este tipo de connotación. Y por más que usted intente ocultarle al niño la realidad de la muerte, tarde o temprano se la va a encontrar. Y si tenemos en cuenta el tema de la adaptabilidad, de lo que estamos hablando anteriormente, pues yo creo que es un momento idóneo para que el niño pueda ser partícipe y pueda aprender sobre el concepto de la muerte, ¿no, Caris? Y por último, este sí es un mensaje pues que quisiera que reflexionaran y pensaran, y es que a los niños hay que dejarlos ser y hay que dejarlos vivir sus experiencias. Si el niño se cayó, pues se levanta. Si el niño se lastimó, pues se le pone una curita. Pero si ustedes dramatizan cada cosa que le pasa al niño eso lo va a recibir y cuando sea más grande va a encontrar en la vida muchos problemas. Porque en últimas, la sobreprotección también es un tipo de maltrato. Y esto sí también como para tener en cuenta y mirar que en el proceso del duelo
El niño es un maestro, ¿no? El niño es un ser que permite generar unas conclusiones o reflexiones muy puntuales al momento de la elaboración de un duelo. Y esto lo planteo desde la experiencia empírica, profesional, al ver cómo los niños en los grupos de duelo, cuando hay la posibilidad de que participen, el niño logra hacer unas reflexiones muy puras, muy limpias y qué bueno ver los niños como maestros, ¿no? Como seres que tienen algo mucho que enseñar y algo que brindar, que es también ese valor creativo que lo vamos perdiendo, porque eh, a veces el dolor de la pérdida, ¿sí? El dolor que vivimos cuando hay una muerte de adultos, se nos agudiza porque no encontramos un recurso como para elaborarlo, ¿no? En cambio el niño en su creatividad encuentra las formas, construye, juega y elabora el duelo a través, por ejemplo, del juego, ¿sí? Y no es de una conciencia tan cuadriculada que a veces podemos tener los adultos, ¿no? Entonces, yo creería que es también una invitación al comprender ese valor fundamental que tiene el niño, a que volvamos a ese niño interno o a ese niño interior que todos tenemos, que se manifiesta en los actos creativos y que naturalmente en este tema del proceso del duelo hay mucho que aprender de ellos. Y esto lo hablo o lo hablo no sustentado ni siquiera en la teoría escrita o académica, sino en la práctica constante del ver cómo un niño, sí, en medio de un espacio de adultos, hace unas conclusiones o hace unas devoluciones de los procesos terapéuticos en las que uno se queda, incluso uno como profesional se queda aterrado de cómo el niño deconstruye y facilita, ¿sí?, el entendimiento de un concepto tan denso como lo es la muerte. Entonces yo creería que es muy importante que en este proceso pues de esa conciencia infantil del momento de la elaboración del duelo, al niño le demos su lugar, ¿no? Como mencionaba Diego, la importancia de que el niño haga el proceso, que el niño se aprenda a relacionar con la vida también desde la muerte, ¿no? También desde el perder las cosas, porque al niño no se le puede proponer un mundo donde solamente va a haber eternas primaveras, pero el día que toque enfrentarse al invierno o a los otoños que son normales en el ciclo vital, pues no va a encontrar el recurso. Yo creería que es también una invitación a que en este mes del niño, ¿sí? Pues aparte de celebrarle a los niños, también nos celebremos a ese niño interior que todos tenemos, ¿no? Que todos hablamos o escuchamos a veces por ahí mencionar, pero que lo busquemos en ese acto creativo al momento de vivir las pérdidas. Porque al final creo que la pérdida o asumir una pérdida a veces casi que es un acto de magia, ¿no? Algo mágico, porque es transformar el dolor en algo positivo, entre comillas. Yo creería que para darle como cierre a este espacio, y obviamente esto es un espacio que se queda muy corto para abordar este tema, que es muy bonito y tiene muchas posibilidades de entender, pues reconocer la importancia que implica, ¿no?, la elaboración de un duelo. No quiere decir que un niño no sienta, como mencionaba Diego, los niños van a sentir el dolor, es totalmente cierto lo que mencionaba Diego anteriormente, el niño va a vivir el duelo, va a llorar, va a sentir la ausencia, pero el niño tiene algo muy particular, el niño le da un sentido, ¿sí?, a la ausencia que quizás nosotros como adultos no podemos darle. Entonces creo que también es una oportunidad de que si estamos viviendo un duelo en familia, ¿sí?, y tenemos niños que lo están viviendo, pues observemos, aprendamos de ellos esos recursos que el niño tiene, en los que el niño no se queda pegado en la ausencia como tal física, sino que logra hacer algo con esa ausencia, lograr un sentido a ese papá que ya no está, a esa mamá, a esa abuela, a todas esas personas que de pronto ya no están, y que nos permita a nosotros como adultos pues asimilar de forma más integral, ¿no?, este proceso de la vida. Entonces nada, pues en este mes de los niños o de la niñez, pues desearle a todos los niños un feliz día, un feliz mes. Debería ser todos los días, pero pues aprovechamos la ocasión. Pero también para desearle un feliz mes del niño a ese niño que todos tenemos
adentro, ¿no? A ese niño que tiene que ser creativo en ese constante proceder de la vida para que, pues digamos que podamos vivir en un equilibrio ante este mundo, pues que suele ser a veces un poco agobiante, pero podamos aprender a jugar también con esas situaciones. Entonces, nada, Diego, no sé si quieras como agregar algo más para finalizar, y de antemano pues agradecerles a los que nos escuchan cada vez que estamos construyendo estos espacios, ¿no? de podcast y permitirnos conectar con ustedes de esta virtualidad. Bueno, Edwin, entonces sí, yo también quiero cerrar pues valorando mucho lo que acabas de mencionar del niño interior. Yo creo que uno no se puede desconectar de ese niño que hay dentro, ese niño no muerto sigue estando ahí, pero no se puede olvidar ni se puede dejar a un lado. A veces, inclusive para nosotros los adultos, jugar es difícil, porque es un tema de niños, ¿no? Y cuando te metes en el cuento y te pones a jugar a escondite, hasta recordás y conectás con esa memoria de ese niño. No lo dejen morir, no lo dejen morir, no lo dejen olvidar. Eso es algo importante en relación a lo que nos dice Edwin. Para finalizar y continuar un poco con este que es el mes de los niños, todos los meses son de los niños, pero este es una conmemoración especial. Yo les quiero finalizar con unas pautas y unas recomendaciones. Lo primero es que ustedes sean conscientes de que ustedes son como padres, son los formadores, y por tanto ustedes como formadores tienen que de alguna manera implementar límites lo suficientemente claros y establecidos para que no hayan confusiones. Cuidado con la contraorden. Si yo estoy en desacuerdo con mi esposa en la manera en cómo maneja el niño, yo no puedo decirle eso enfrente del niño, porque si no el niño va a terminar confundido. Las normas y las reglas tienen que ser coordinadas. No se puede que un niño, que el papá diga una cosa y la mamá otra, porque pues el niño va a aprender a manipular la situación y a saber, digamos, modular su discurso de acuerdo a quien convenga, ¿no? Eso tiene que ver con la concepción también de la muerte, todo está relacionado. No es necesario que usted trate de minimizar el impacto de las cosas. Cuando ocurre una pérdida de un ser querido, no le metas fantasía al niño, no le digas que se fue de viaje, no le digas que es que se durmió para siempre, porque sin darte cuenta le puedes estar metiendo miedos al niño. Entonces el niño le va a coger miedo a dormir, o el niño le va a dar miedo de pronto salir a viajar porque piensa que nunca va a regresar. Las cosas se deben de decir claramente y obviamente de la manera más suave posible, ¿no? Mira, la abuelita falleció, se fue a descansar, se fue para el cielo, su cuerpo físico ya no va a estar con nosotros, pero espiritualmente seguirá a nuestro lado. Digamos, si es desde una connotación espiritual, ¿sí? No tengamos miedo, porque ellos entienden perfectamente, ellos saben leer inclusive el lenguaje corporal de sus padres. Aunque ustedes no lo crean, y como decía Edwin, los niños son grandes maestros y los niños vienen a enseñarte muchísimo a ti también, ¿no? También quiero recomendarles es cómo está la salud mental de ustedes. Acuérdense en que uno le proyecta cosas a sus hijos. Y si usted es una persona ansiosa, si usted es una persona que tiene excesos, si usted es una persona de que de pronto es una madre soltera y, y, y de pronto tienes dificultades afectivas y has tenido en los últimos años muchos novios, o si tú eres un padre violento que se desquita de alguna manera sus frustraciones, ya sea con palabras o con formas, tengan presente de que el niño va a ser el reflejo de todo eso, porque la primera escuela de la vida es la casa, y de esa escuela es donde uno más aprende lo que es la moral, la ética, las normas.
Entonces, sean conscientes de que la responsabilidad de tener un hijo es una responsabilidad de alto nivel y que ustedes como padres también tienen que darse el espacio de poder trabajar su salud mental para proyectar la mejor versión de ustedes a sus hijos. No crean si el niño se está portando mal, si el niño está en un mal momento, si el niño tiene alguna situación que a ustedes no les guste, pregúntense si de pronto está relacionado con algo de su comportamiento. Porque eso es lo primero que yo hago. Cuando me llega un paciente, un papá con un niño, arrégleme este muchacho, yo le digo, primero venga usted y cuénteme qué es lo que pasa. Y casi la mayoría de veces uno se da cuenta que es algo más del papá o de la mamá que del mismo niño, ¿vale? Entonces, muchas gracias por este espacio, por habernos escuchado hasta el final. Estamos pendientes para volvernos a encontrar y hablar de un tema diferente cada mes. Dios los bendiga. Un abrazo y estaremos aquí en sintonía con ustedes. Gracias. Decidí rescatar que sientas en nuestra unidad de una. Bueno, reiteramos también nuestra invitación a nuestra unidad de apoyo emocional y espiritual. Es una unidad especializada en el acompañamiento en los duelos, las pérdidas, no solamente la muerte. UNAME es un espacio en donde vas a poder sentir que se le puede dar un lugar a los sentimientos, a las emociones. Es un lugar muy cálido porque vas a dar cuenta de que vas a encontrar inclusive personas que entienden y que están pasando por la misma situación tuya, que no vas a ser juzgado. Es como si fuera una casa, la casa UNAME, le decimos con cariño. Entonces, para todos aquellos clientes de nuestros productos del Camposanto Metropolitano, sabrán que tienen la posibilidad de asistir a UNAME en el momento que así lo deseen y no necesariamente viviendo la pérdida de un ser querido, porque existen otros duelos, la separación, la pérdida de trabajo, alguna situación emocional que tenga que ver con pérdida. Ahí estaremos para ustedes. Entonces, en la descripción del video encontrarán los números y la dirección de nuestra unidad para los que estén interesados en poder asistir. Muchas gracias y hasta entonces.